Bienvenidos a Terror Abismal, donde las sombras susurran y el horror cobra vida. Hoy te traigo 4 historias reales contadas en primera persona, vivencias escalofriantes que marcaron a quienes las vivieron y que podrían pasarte a ti. ¿Estás listo para enfrentarte a lo desconocido? En La herencia maldita, una familia descubre que una simple visita a la casa de la abuela esconde un legado aterrador. En el reflejo de la sangre, un espejo antiguo se convierte en la puerta hacia una presencia hambrienta. Los susurros del pozo revelan lo que ocurre cuando se abre aquello que nunca debió tocarse. Y en el cuarto de los relojes, el tiempo se convierte en enemigo cuando los minutos marcan el despertar de algo inhumano. Suscríbete, apaga la luz y quédate hasta el final, porque el terror más puro apenas comienza. La casa del abuelo. Mi nombre es Mauricio. Esta historia la viví cuando tenía 15 años, una edad en la que creía que los verdaderos horrores solo existían en las películas. Me equivoqué. Esto le pasó a mi familia y a mí, y aunque muchas veces me he cuestionado si todo fue real, todavía hay noches en las que no puedo dormir, y sé que todo fue cierto. Todo comenzó cuando falleció mi abuelo Ángel. Era el padre de mi madre, un hombre reservado y silencioso, con una mirada profunda que siempre me inquietó. Vivía solo en una vieja casa al borde del pueblo de Santa Clara, una construcción antigua de madera oscura, rodeada de árboles torcidos y un jardín seco que parecía olvidado por el tiempo. Su muerte fue repentina, un infarto mientras dormía. Mamá insistió en que la familia debía ir a limpiar la casa y organizar sus pertenencias antes de venderla. Fuimos mamá, papá, mi hermana menor Camila y yo. Llegamos un viernes por la tarde. El cielo estaba cubierto y el aire tenía ese olor a tierra húmeda y hojas secas. Apenas entramos, sentí un escalofrío. No solo hacía frío adentro, sino que la casa parecía cargada de algo pesado. Las paredes estaban cubiertas de fotos antiguas enmarcadas, todas en blanco y negro, muchas de personas que no conocía. Algunas tenían los ojos borrosos, como si la humedad hubiera hecho desaparecer parte del papel. Otras, parecía que me seguían con la mirada. Papá empezó a revisar el ático mientras mamá se ocupaba de los documentos del abuelo. Camila y yo comenzamos a limpiar el pasillo. Ella encontró una caja de madera bajo la cama del abuelo. Estaba cerrada con un candado oxidado. No logramos abrirla, pero al tocarla sentí como si un zumbido bajara por mis brazos. La dejamos donde estaba. Esa noche, dormimos en la casa. Cada uno en un cuarto. Mamá en el cuarto del abuelo, papá en el cuarto de visitas, Camila y yo compartimos la habitación que solía ser de mi madre cuando era niña. La cama crujía con cada movimiento, las ventanas no cerraban bien y el viento hacía que silbaran como si alguien murmurara afuera. A la medianoche, me despertó un sonido. Era como un arrastrar de pies sobre la madera. Me levanté y abrí la puerta lentamente. El pasillo estaba oscuro, pero una tenue luz venía desde el cuarto del abuelo. Caminé despacio, con el corazón golpeando fuerte. La puerta estaba entreabierta. Lo que vi me heló la sangre. Un hombre estaba sentado en la cama. Su espalda estaba encorvada y su cabello era blanco, igual al de mi abuelo. No podía verle la cara, pero lo supe, era él. Tenía la caja de madera entre las manos. Murmuraba algo en un idioma que no entendía, como un susurro ronco y espeso. Quise gritar, pero no me salía la voz. Retrocedí, tropecé con la alfombra y caí al suelo. Al levantarme, la luz ya no estaba. La puerta estaba cerrada. Al día siguiente, no dije nada. Pensé que había sido una pesadilla. Pero Camila amaneció pálida, con ojeras y temblando. Me tomó del brazo y me dijo: Mauricio, el abuelo estaba en mi cuarto anoche. Nos miramos, sin decir nada más. Durante el día, seguimos revisando cosas. Encontramos un diario oculto detrás de un mueble. Era del abuelo. Las primeras páginas hablaban de su rutina, su trabajo y cosas normales.
pero a medida que avanzaba, los textos se volvían inquietantes. Describía visiones nocturnas, voces que le hablaban desde el armario, figuras que caminaban por el pasillo. En la última entrada, escrita apenas 2 días antes de morir, decía: "Lo he encerrado, pero no por mucho tiempo. Me habla en sueños. Quiere salir. La caja no resistirá para siempre. Si alguien la abre, que Dios los perdone". Esa tarde, papá logró abrir el candado de la caja con una vieja ganzúa que encontró en el taller del abuelo. Fue un error. Dentro había cosas extrañas, un cuaderno con símbolos que no reconocíamos, un mechón de cabello atado con una cinta roja y una pequeña figura tallada en madera con ojos negros, hundidos y una sonrisa torcida. Camila gritó al verla. Salió corriendo de la habitación. Mamá le pidió a papá que cerrara la caja, pero él se negó. Dijo que no creía en esas cosas. La dejó abierta sobre la mesa. Esa noche fue peor. La casa crujía como si algo caminara en el techo. Las luces parpadeaban. Camila comenzó a gritar desde su habitación. Corrí a verla y la encontré sentada en la cama, apuntando al armario. Decía que algo la miraba desde adentro. Papá lo abrió, pero no había nada, hasta que vimos marcas en el interior. Rasguños. Como si alguien hubiera arañado la madera desde dentro. Decidimos irnos al día siguiente, pero la tormenta nos dejó atrapados. Durante la madrugada, el caos llegó. Mamá fue encontrada en el piso, desmayada. Dijo que vio al abuelo parado al pie de su cama, llorando sangre. Papá comenzó a comportarse extraño, murmuraba solo, y decía que debía liberar al guardián. La caja había desaparecido. Fue en ese momento que entendí que algo había sido desatado. Busqué el diario del abuelo y releí la parte del guardián. Según sus palabras, era un espíritu antiguo, un protector oscuro que había invocado sin querer en su juventud, durante una sesión espiritista con amigos. El espíritu se pegó a él, y solo logró contenerlo encerrándolo en la figura de madera mediante un ritual que aprendió con ayuda de un sacerdote retirado. Si la figura se destruía o salía de la caja, el espíritu sería libre. Papá ya no era él. Sus ojos estaban vacíos, y su voz sonaba como la de alguien más. Una mezcla de voces, como muchas al mismo tiempo. Lo vimos bajar al sótano con la figura en la mano. Camila y yo lo seguimos. Bajamos con una linterna. El aire estaba helado y denso. Papá estaba frente al viejo horno del abuelo, murmurando en ese idioma raro, con la figura alzada. Cuando nos vio, dijo: "Él quiere un nuevo cuerpo. Uno joven". Entonces avanzó hacia Camila. Me lancé sobre él y lo empujé. En la caída, la figura salió volando y se partió al golpear el piso. Un grito, agudo y profundo, llenó todo el sótano. La linterna estalló y quedamos en la oscuridad total. Cuando despertamos, era de día. Papá estaba inconsciente, pero volvió en sí unas horas después. No recordaba nada. Mamá también se recuperó. Nos fuimos esa misma tarde. La casa fue vendida a una empresa que la demolió meses después. Desde entonces, nunca volvimos a hablar de eso. Ni siquiera entre nosotros. Pero a veces, cuando me quedo en silencio, escucho esa voz. La que hablaba desde la caja. A veces, en mis sueños, vuelvo a estar en el sótano, y la figura de madera vuelve a estar entera. Fin. El reflejo de la sangre. Me llamo Andrea y esta historia ocurrió hace 6 años, pero aún la siento como si hubiese pasado ayer. Todavía me cuesta hablar de lo que vivimos, pero necesito contarlo, sacarlo de mi pecho. Lo que sucedió esa noche marcó a mi familia para siempre. Y aunque muchos no lo crean, juro que fue real. A veces, el mal no se esconde en los lugares oscuros, sino en los más cotidianos. Todo comenzó cuando nos mudamos a una vieja casa en un pueblo pequeño llamado San Isidro. Mi papá había sido transferido por trabajo y encontró la propiedad a muy buen precio.
A mamá le gustó la idea de alejarnos del ruido de la ciudad y empezar de nuevo en un lugar más tranquilo. La casa era grande, de 2 pisos, con paredes blancas y un jardín algo descuidado, pero tenía potencial. Lo que no sabíamos era su historia. Desde el primer día, algo se sentía raro. Había un cuarto en el segundo piso, el que quedaba al final del pasillo, que siempre estaba frío, sin importar el clima. Era un cuarto sin muebles, con un gran espejo empotrado en la pared. A pesar de su aspecto elegante, el espejo tenía manchas oscuras en las esquinas, como si algo se hubiese secado en su interior. Mi hermano menor, Tomás, de solo 9 años, fue el primero en decirlo. Ese espejo me mira. Todos reímos, pensábamos que eran cosas de niños. Pero no era broma. Poco a poco, todos comenzamos a notarlo. Cuando pasábamos frente a él, el reflejo tenía algo distinto. No era inmediato. A veces el reflejo tardaba una fracción de segundo en imitar el movimiento. Otras, parecía que algo más se asomaba detrás de nosotros. Pero al girar, no había nada. Una noche, mientras cenábamos, Tomás dijo: «La señora del espejo me habló». Papá se enojó, pensó que era una excusa para no dormir solo. Lo mandó a su cuarto sin postre. Esa madrugada, escuchamos ruidos en su habitación. Fui corriendo y lo encontré de pie frente al espejo, dormido, murmurando algo. Cuando lo toqué para despertarlo, sus ojos se abrieron de golpe y gritó tan fuerte que se despertó toda la casa. Desde ese día, comenzó a cambiar. Se volvió callado, evitaba mirarnos a los ojos. Mamá pensaba que era una fase, pero yo lo sabía, Tomás tenía miedo. Un miedo profundo. Un domingo por la tarde, mi papá quiso sacar el espejo. Llamó a un carpintero del pueblo, pero cuando intentaron desmontarlo, algo extraño ocurrió. Las luces comenzaron a parpadear y la casa entera tembló como si hubiera un pequeño terremoto. El carpintero cayó de espaldas y salió corriendo, diciendo que jamás volvería. Mi papá, que era escéptico, decidió dejar el espejo donde estaba. Esa noche soñé con una mujer. Alta, delgada, con un vestido de época y la piel pálida, casi gris. Me miraba desde dentro del espejo. Sus ojos eran negros, sin pupilas, y su boca se movía, pero no salía sonido. Solo cuando desperté, escuché su voz en mi oído. «No la saquen, es mi puerta». Investigué en la biblioteca del pueblo. Encontré un libro viejo sobre leyendas locales. Allí supe que la casa había pertenecido a una mujer llamada Clara Echeverría, una médium famosa en los años 30. Se decía que usaba espejos como portales para comunicarse con el otro lado. En 1937, desapareció sin dejar rastro. La policía nunca encontró su cuerpo. El único testigo fue su sobrina, quien dijo que la tía fue tragada por el espejo. Le conté a mamá, pero me dijo que dejara de leer cosas raras. Que solo estábamos sugestionados. Esa noche, todo empeoró. Escuchamos un grito desgarrador. Era Tomás. Subimos corriendo y lo vimos frente al espejo, sangrando de la nariz, con las manos llenas de rasguños. Dijo que la señora lo quería llevar. Papá trató de romper el espejo con un martillo, pero no hizo ni una grieta. Fue como si el vidrio absorbiera los golpes. Esa madrugada nadie durmió. Alrededor de las 3 de la mañana, el pasillo se llenó de un viento helado, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Las luces se apagaron. En la oscuridad, escuchamos pasos, pero no eran los nuestros. Venían del pasillo. Unos pasos lentos, arrastrados. Se detuvieron frente a la puerta del cuarto del espejo. Mamá lloraba en silencio, abrazando a Tomás. Yo agarré la linterna y la apunté al espejo. Y ahí estaba ella. La mujer. Clara. Ya no era solo un reflejo. Estaba al otro lado del cristal, con la mano pegada al vidrio. Su boca se movía lentamente. Yo pude leer sus labios.
Uno de ustedes vendrá conmigo. Al día siguiente, mamá pidió ayuda a un sacerdote. Era un hombre mayor, Padre Ramiro, que ya había escuchado rumores sobre esa casa. Aceptó venir a bendecirla. Cuando entró al cuarto del espejo, se puso pálido. Dijo que sentía una energía antigua enraizada en el objeto. Hizo oraciones, lanzó agua bendita sobre el vidrio. El espejo comenzó a vibrar, como si algo golpeara desde adentro. De pronto, una grieta apareció. El Padre Ramiro gritó: «Ahora, rómpanlo». Papá agarró el martillo y con todas sus fuerzas lo lanzó al centro. El vidrio estalló en 1000 pedazos. Un grito ensordecedor salió de la pared, tan fuerte que nos hizo sangrar los oídos. La casa tembló durante unos segundos, y luego todo quedó en silencio. Tomás se desmayó, pero despertó al rato. Ya no tenía miedo en sus ojos. Era como si lo hubieran liberado. El cuarto dejó de estar frío. Desde ese día, la casa cambió. Más luz, más calor. Dormíamos tranquilos otra vez. El espejo fue enterrado en el jardín por el mismo sacerdote, bajo tierra bendita. Nos pidió no decir nada a nadie. Dijo que hay objetos que no deberían existir. Hoy, la vida sigue. Tomás ya es un adolescente y no recuerda mucho de lo que pasó. Pero a veces, cuando lo observo desde el marco de la puerta, noto que se detiene frente a los espejos. Y se queda mirando, como si esperara ver algo. O a alguien. Fin. Los susurros del pozo. Mi nombre es Valeria, y esto que voy a contar no es una leyenda, ni una historia inventada para asustar. Ojalá lo fuera. Es algo que viví junto a mi familia cuando tenía 17 años. Desde entonces, he intentado seguir con mi vida, pero aún hay noches en las que cierro los ojos y escucho los mismos susurros que lo comenzaron todo. Todo empezó cuando fuimos a pasar unas semanas a la antigua finca de mi abuela, en un pueblo remoto llamado El Rosario, al sur del país. Era una propiedad heredada por generaciones, rodeada de montañas y bosque. La casa era de tejas rojas y madera crujiente, con corredores largos y ventanas polvorientas. Recuerdo que, de pequeña, solíamos pasar allí los veranos, pero esta vez era distinto. La abuela había fallecido hace poco, y mamá quería ordenar sus cosas para poner la finca en venta. Fuimos mamá, papá, mi hermanita menor Lucía y yo. Todo parecía normal al principio, aunque la casa se sentía más fría y oscura de lo que recordaba. Había humedad en las paredes, un olor persistente a tierra mojada y un silencio tan profundo que incluso los grillos se callaban por ratos. La finca estaba casi igual que antes, excepto por una cosa: el pozo del patio trasero. Siempre había estado allí, cubierto con una tapa de piedra. Pero ahora, la tapa estaba rota. Al acercarme, noté que la piedra había sido desplazada hacia un lado. El pozo estaba abierto. Cuando me asomé, sentí una ráfaga de aire frío subir desde las profundidades. Me estremecí. No podía ver el fondo. Esa noche, Lucía no podía dormir. Decía que alguien la llamaba desde afuera. Al principio pensé que solo era miedo por estar en un lugar nuevo. Pero en medio de la madrugada, se levantó sola y caminó dormida hasta el patio. Papá la encontró de pie frente al pozo, murmurando algo en voz baja. Cuando la tocó, ella gritó con una fuerza inhumana. No recordaba nada al día siguiente. Los días siguientes fueron inquietantes. Escuchábamos ruidos que no podíamos explicar, golpes en el piso, pasos arrastrados por el pasillo y voces susurrando cuando no había nadie cerca. Mi madre intentaba tranquilizarnos diciendo que eran ruidos normales de una casa vieja, pero yo sabía que algo no estaba bien. Una tarde, encontré un cuaderno viejo escondido en un cajón del armario de la abuela. Era un diario. En él, hablaba sobre un secreto familiar relacionado con el pozo. Contaba que en 1954, uno de sus hermanos, llamado Eusebio, había desaparecido misteriosamente a los 10 años.
Lo buscaron durante semanas, hasta que un día, la abuela escuchó su voz saliendo del pozo. Decía que estaba atrapado, que lo habían llevado. Intentaron sacarlo, pero no había rastro de él. Desde entonces, la familia selló el pozo y prohibieron hablar del tema. El diario terminaba con una advertencia escrita en letras torcidas, como si la mano le temblara. El pozo no está vacío. Lo que vive ahí abajo se alimenta del alma. Si lo abres, vendrá por ti. Esa noche, soñé con Eusebio. Era un niño pálido, con la ropa desgastada y mojada, que me miraba con tristeza. Me dijo que no era el único atrapado. Que había más. Y que algo los mantenía allí. Al día siguiente, encontramos a Lucía otra vez parada junto al pozo. Esta vez sostenía una cuerda vieja, como si quisiera bajar. Cuando mamá la detuvo, ella gritó: «Debo bajar. Él me necesita». La llevamos dentro, pero no dejó de repetirlo en todo el día. «Él me necesita. Él me llama». Intenté convencer a mis padres de que debíamos irnos, pero se negaban. Decían que solo eran imaginaciones nuestras. Fue entonces cuando decidí hacerlo yo misma, sellar el pozo de nuevo. Esa noche, tomé la tapa de piedra como pude y traté de empujarla. Pero algo dentro del pozo se movió. Escuché claramente una respiración profunda, húmeda. Luego, voces. No solo una, sino varias, como susurros superpuestos, saliendo desde las profundidades. Decían mi nombre. Valeria. Retrocedí, paralizada. La cuerda que colgaba se tensó de golpe, como si alguien desde abajo la jalara con fuerza. Salí corriendo. Cuando despertamos, la casa estaba helada. Todas las ventanas abiertas, las cortinas agitándose con el viento. Lucía no estaba en su cama. Salimos corriendo al patio, y allí estaba, de pie al borde del pozo. Esta vez, no se movía. Tenía los ojos abiertos, pero vacíos. Se dejó caer hacia adelante. Corrí y logré tomarla de un brazo justo a tiempo. La cuerda colgaba junto a nosotras, moviéndose como si una mano invisible intentara alcanzarnos. Con ayuda de mi papá, logramos sacarla. Lucía estaba en shock, pero viva. Fue entonces cuando mamá lo aceptó. Decidimos irnos de inmediato. Antes de irnos, el padre del pueblo vino a bendecir el terreno. Dijo que el pozo debía sellarse con concreto. Así lo hicimos. Derramaron bolsas de mezcla hasta taparlo por completo. El cura hizo una oración larga, y en el momento en que terminó, el aire se volvió más cálido. El silencio se disipó, y los pájaros volvieron a cantar. Nunca volvimos a la finca. La vendimos por muy poco a una familia de la ciudad. A veces me pregunto si les pasó algo, pero prefiero no saberlo. Lucía tardó meses en recuperarse. Todavía habla dormida algunas noches. A veces dice su nombre, Eusebio. Otras veces solo susurra frases que nadie entiende. Y yo, todavía tengo pesadillas con esa cuerda moviéndose sola, como si algo allá abajo siguiera esperando. Fin. El cuarto de los relojes. Me llamo Carolina. Tenía 16 años cuando sucedió esto. Hoy, 10 años después, aún me cuesta mirar un reloj sin recordar aquella casa, aquel verano y aquel cuarto. No sé si fue una maldición, una entidad o simplemente la locura acechando a mi familia. Pero lo que pasó fue real, y juro por todo lo que amo que jamás lo olvidaré. Todo empezó cuando mi tía Irene falleció. Era hermana de mi madre, y vivía en una antigua casona heredada de mis bisabuelos, en las afueras de un pequeño pueblo llamado San Mateo. Nunca nos llevamos muy bien con ella, era una mujer extraña, obsesiva, callada, y con un amor enfermizo por los relojes. Tenía decenas, de pared, de bolsillo, de péndulo, digitales, antiguos, modernos. La casa entera estaba llena de ellos. Nunca supe por qué.
Cuando murió, mamá se sintió obligada a viajar para recoger sus cosas y encargarse de los papeles. Decidió que iríamos con ella, mi papá, mi hermano mayor Gabriel y yo. Íbamos a quedarnos solo unos días. Desde que llegamos, sentí una incomodidad difícil de describir. Era una casa enorme, de techos altos y pasillos largos. Cada habitación tenía al menos un reloj, y todos marcaban horas distintas. Pero eso no era lo más raro, sonaban todos al mismo tiempo. No importaba si eran las 2, las 3 o las 7. Cada 5 minutos, los relojes comenzaban a repicar, como si respondieran a una señal invisible. Era ensordecedor, inquietante, como si marcaran el paso de algo que no podíamos ver. La primera noche apenas dormimos. Cada vez que uno sonaba, otro le respondía. Y luego otro. Como un concierto de campanadas agónicas. El segundo día, mientras Gabriel exploraba el ático, encontró una puerta oculta tras una vieja estantería. Era baja, con un marco de madera carcomida. Cuando la abrimos, descubrimos un cuarto diminuto. Adentro, solo había una silla, una mesita y un único reloj de péndulo, enorme, negro, con inscripciones talladas en un idioma que no reconocimos. Encima de la mesa, había una libreta con letra temblorosa. El tiempo está roto. No lo controlamos. Él escucha las horas. Cuando suenan todas a la vez, él despierta. No deben entrar aquí después de la medianoche. No deben tocar el reloj. Lo tomamos como una rareza. Pensamos que era el diario de una mujer solitaria y senil. Qué equivocados estábamos. Esa noche, papá bajó a la cocina cerca de la 1 de la madrugada y encontró la puerta del cuartito abierta. El reloj, que durante el día no se movía, tenía el péndulo balanceándose, solo. Nos despertó con un grito. Dijo que escuchó una respiración en el cuarto. No una voz, sino una exhalación profunda, lenta, pesada. Algo estaba allí dentro, en la oscuridad. Alguien. Mamá trató de tranquilizarlo, pero él insistía, ese reloj no está vacío. Gabriel, más escéptico, decidió probar algo. Al día siguiente, desarmó uno de los relojes viejos del comedor. Lo hizo por pura provocación. Solo quería demostrar que eran simples objetos mecánicos. Pero a las 3 de la tarde, su reloj de pulsera explotó en su muñeca. El vidrio le cortó la piel. Fue como si algo lo atacara. Esa noche, algo nos despertó a todos. Los relojes comenzaron a sonar al mismo tiempo. Todos. Cada 5 minutos, repicaban como campanas de iglesia. Y en cada campanada, las paredes vibraban levemente. Sentíamos como si la casa misma respirara. Desde la habitación, escuché un golpeteo rítmico, como pasos lentos. Luego, la voz. Una voz profunda, grave, que venía del cuartito. El tiempo ya no es suyo. Salimos todos al pasillo. El aire era espeso, casi irrespirable. Cuando nos acercamos al cuartito, el péndulo del reloj negro golpeaba con fuerza, como si quisiera romper la madera. Cada oscilación era más violenta. El reloj comenzó a sangrar. Juro que lo vi, sangre goteaba por las grietas talladas. Mamá se desmayó. Papá, horrorizado, trató de romper el péndulo con un hacha vieja que estaba en el sótano. Cuando lo hizo, la casa tembló como si hubiera un terremoto. Los relojes explotaron uno a uno, como si algo hubiera sido liberado. Gabriel gritó. Algo lo había jalado hacia el cuartito. Corrí tras él, pero la puerta se cerró sola, dejándome afuera. Pegué el oído a la madera y lo escuché llorar, y luego reír. Una risa aguda, desquiciada. No era su voz. Ya no era mi hermano. Papá logró derribar la puerta minutos después. Dentro, el reloj estaba en el suelo, roto en pedazos. Pero Gabriel no estaba. Solo su reloj de pulsera seguía allí, marcando una hora imposible, 13,
66. Llamamos a la policía, a los bomberos, a todo el mundo. Nadie pudo explicar lo que pasó. Dijeron que debió huir por alguna salida del ático, aunque no había ni una sola ventana rota. Papá sufrió un colapso. Mamá cayó en una depresión profunda. Nos fuimos esa misma noche. Días después, mientras empacábamos en casa, encontré algo dentro de mi maleta. Era el reloj de péndulo o una réplica exacta. Pequeño, de madera negra, con las mismas inscripciones. Y se movía solo. Intenté quemarlo, pero no se consumía. Lo enterramos en un campo lejos de la ciudad. Pero a veces, en la noche, escucho su tic-tac debajo de mi cama. Nunca encontramos a Gabriel. La casa fue clausurada. Nadie la quiso comprar. Dicen que algunos vecinos todavía escuchan relojes sonar desde dentro, a horas donde el tiempo no debería existir. Y yo, cada vez que escucho un reloj sonar, siento que algo me observa. Algo que no pertenece a este mundo. Algo que aún marca su tiempo, esperando volver. Fin.